a esta situación de racismo, digamos de racismo científico, no solo que contribuyó el darwinismo social, sino también el neomendelenismo, es decir, la reinterpretación de las ideas del fraile Mendel. Y además también tuvo una gran influencia las pseudociencias médicas que tenían mucha fuerza a finales del siglo XIX y de principios del XX, especialmente la fisiognomía, la frenología y las ideas de César Lombroso, basando un poco en las dos anteriores. También hay que recordar a Pierre Charcot, que es un elemento clave en toda esta aventura del inicio del siglo XX y que tiene en este hombre su piedra angular en la clínica Salpêtrière de París. Y lo digo por las conexiones que va a tener, no solamente con Freud, sino que va a tener todas las conexiones que va a tener después con Duchenne y con otros científicos. Y por tanto va a tener una gran importancia la búsqueda de este inconsciente y también, por otra parte, como contrapartida, esta frenología o localización cerebral en puntos concretos del cerebro. Por tanto, vamos a tener la idea también del superhombre de Nietzsche, que va a contribuir a esta filosofía eugenésica desde el punto de vista de la filosofía, aunque creo que el problema de Nietzsche es que Nietzsche está muy mal comprendido. Yo, que soy un gran amante de su filosofía, creo que Nietzsche, especialmente en Así habló Zaratustra, en la agonía del cristianismo, etc., una serie de obras que están muy mal no bien comprendidas y sobre todo muy mal interpretadas, si es cierto, que no lo sé, que fueron utilizadas como base de las teorías eugenésicas del nazismo. La fisionomía de Laporta y de todos los médicos y biólogos e incluso fisiólogos que tenían una gran predicamento en el siglo XVII estaba basado en la apariencia externa de una persona, sobre todo por su cara. Y así que se podía conocer por el tipo de cara, incluso por el parecido, como ven ahí, a los animales, se podía conocer el carácter, la personalidad e incluso se podría adivinar su futuro. En el idioma español, el nombre de la disciplina ha dado origen a la palabra fisionomía o fisionomía, cuyo significado es el aspecto particular del rostro de una persona, o generalizando apariencia de las cosas. Pero realmente la fisionomía lo que buscaba era adivinar el carácter e incluso cómo se iba a comportar esa persona, o si se parecía al tipo caracterológico de algún animal, en base a estos parecidos. Aquí teníamos un montón estaba Not, Glidon otra vez, es decir, tenemos una serie de autores que con una paciencia, yo creo que con franciscana, se dedicaban a buscar dibujos, los cráneos y los comparaban incluso con diferentes tipos de animales. Charles Bell, el de la famosa parálisis facial, la parálisis de Bell, Bourges, Duchenne, el gran Duchenne de Boulogne o Spencer, a su vez fueron también, estudiaron todas las reacciones o la conexión que existía entre la musculatura de la mímica, la dependiente del séptimo par craneal, la musculatura y las formas de expresión típicas del ser humano, y tuvieron una gran influencia en Darwin. De hecho, Darwin después escribió un conocido libro, no tanto como El origen de las especies, que es la expresión de las emociones en el hombre. Y aquí tenemos a Charles Bell, que, como digo, fue, entre otras cosas, describió la parálisis facial, la parálisis de Bell, y el gran Duchenne de Bolonia, que, como saben ustedes, hacía experimentos con corrientes eléctricas y al aplicar a individuos que tenían unas parálisis faciales y parálisis en los músculos de la expresión facial, cuando aplicaban estas corrientes veía cómo el individuo reaccionaba a cada una de ellas. Así, por ejemplo, describía la diferencia que existía entre la sonrisa que podemos llamar posada, en que se activan muy pocos músculos de la mímica, de la sonrisa verdadera, la sonrisa espontánea, la sonrisa que se hace con toda la cara cuando realmente queremos reír de verdad. Y así escribe el famoso libro de Mecanismo de la fisionomía humana o análisis electrofisiológico, porque aplicaba estas corrientes a grupos musculares específicos de las pasiones, aplicaba a las prácticas y a las artes plásticas. Esto lo pueden ver también un poco ampliado en el capítulo que dediqué a la interpretación de la sonrisa de la Mona Lisa.
Dice así en uno en el libro, un Duchenet, que la emoción de franca alegría se expresa en la cara por la contracción combinada del músculo orbicular de los labios y el cigomático mayor. El primero obedece a la voluntad, porque es el de la sonrisa posada, pero el segundo solo se pone en juego por la dulce emoción del alma. Por tanto, esta combinación de Charcot, a su vez profesor y maestro de Freud, y también relacionado de todo esto con Duchenne de Bolonia y con la doctrina eugenésica. La frenología se basaba en que en cada lugar del cerebro había una determinada área de veneración, de benevolencia, de naturaleza, de casualidad, de construcción, en fin, de la ira. Todas estas tenían un punto específico dentro del cerebro y, por tanto, la forma exterior del cráneo reflejaría las partes dominantes, porque si una parte dominaba en el cerebro, hacía como una especie de abombamiento en el cerebro. Absolutamente absurda, pero que dio lugar a una auténtica locura frenológica. Es decir, que todos los individuos médicos, curanderos, se dedicaban a medir cráneos y según la medición de esos cráneos, pues podían adivinar cómo era el individuo e incluso cómo iba a ser su futuro. Bueno, si alguna vez van a Turín, yo les recomiendo que vayan a ver el Museo Egipcio, realmente es algo espectacular, que vayan a conocer el Museo del Cine, evidentemente el Museo Ferrari, el Palacio Madama, el Palacio de la Ópera, que es impresionante, la zona del lago, donde está lo que fue la exposición universal, y la Plaza de San Carlos, pero no se pueden perder de ninguna manera el increíble museo de César Lombroso. César Lombroso es un personaje asombroso, porque rima y todo, porque realmente es un individuo, un antropólogo, médico antropólogo, que se dedicó con una paciencia franciscana y también con mucha morbosidad, se dedicó a recoger cráneos, incluso las armas, estatuillas de cera, hacerle ceras a los individuos después de su ejecución, y entonces fue recogiendo todos los individuos que eran ladrones, homicidas, como vemos ahí, corruptores, y con eso fue haciendo una colección para tratar de describir cómo la morfología craneal, la morfología craneofacial podía predecir si un individuo era un asesino nato, un homicida nato, y qué tendencia tenía al delito. Por tanto, realmente César Lombroso hace un montón de... Es un individuo que hace unas descripciones absolutamente espectaculares, muchísimas clasificaciones del tipo de diferentes, incluso hace una clasificación en aquellos que son salteadores, asesinos, homicidas, ladrones, según la biotipo facial y según la del individuo. César Lombroso, nos podríamos preguntar aún qué queda de César Lombroso, sería algo interesante porque, aunque sus teorías fueron un poco todas descabelladas y si ya no se tienen en consideración, sobre todo aquellas que relacionan alguna anomalía anatómica topográfica del esqueleto con alguna alteración, sin embargo hoy las teorías de Lombroso, bueno, en base a la moderna neurofisiología, a la resonancia magnética funcional, a la aparición de individuos con patologías realmente cerebrales que son delincuentes, bueno, pues abre una puerta para abrir un nuevo debate sobre qué queda de Lombroso. Rossarelli Luigia, di anni 42, piccola statura, 1,53 m, pesante chilogrammi 54, presenta al dinamo 19 a destra e 17 a sinistra, a cranio di belle forme mesocefaliche, benché poco voluminoso. Cesare Lombroso era convinto di una cosa, che fosse possibile definire una persona in base al suo volto, alle sue caratteristiche fisiche. Ci influenza alcuni dei nostri percorsi mentali. Quante volte siamo stati portati a giudicare una persona di fronte a noi solo in base al suo aspetto fisico? Lo in una provata formula scientifica.
È il 4 gennaio del 1871. È convinto di aver trovato la sua prova definitiva. Dopo aver passato notti insonni e giorni agitati, riesce finalmente a mettere le mani sul teschio del brigante calabrese Giuseppe Vilella. L'autopsia dell'uomo avrebbe rivelato, secondo Lombroso, un'anomalia nella struttura del suo cranio. Un'anomalia che sarebbe stata confermata da altri studi, un'anomalia che lo convinse di aver trovato la prova che delinquenti si nasce. Facciamo un salto nel tempo, siamo qui con lui che sta esaminando il teschio. Giuseppe. La fossetta appunto è una folgorazione per Lombroso, sono quegli istanti che capitano nelle vite di tutti gli scienziati in cui credono di aver scoperto qualcosa di nuovo, di rivoluzionario. In quell'istante, appena intravede la fossetta, Lombroso crede di aver scoperto una teoria che gli schiuderà nuovi orizzonti e quindi che farà di lui uno scienziato celebre per aver scoperto un tratto nuovo e mai prima raccontato da nessun altro scienziato contemporaneo. Naturalmente questo fatto poi si rivelerà del tutto inesistente, cioè la fossetta è un abbaglio di Lombroso, è veramente una specie di miraggio, in realtà appunto una qualcosa che non esisteva e che non sarebbe mai esistita solo nella sua immaginazione.
También tuvo mucha importancia el descubrimiento del hombre de Neandertal a finales del siglo XIX. Y por tanto, esto supuso también un reconocimiento de la evolución humana, un reestudio de la filogenia y de la ontogenia, y también en esto hay que hablar de la famosa catástrofe malthusiana. Es decir, Tomás Malthus, abogaba porque la presión de la población, el incremento de la población, esta progresión geométrica o exponencial de la población, junto con un aumento en la progresión aritmética en la producción agrícola de alimentos, podría desembocar en una auténtica extinción, lo que favorecería la clasificación en estas razas inferiores, superiores y quién debía de sobrevivir en caso de que existiera esta extinción de la especie humana que Tomás Malthus predecía para 1880. El crecimiento de la población, vamos a mostrar los datos, en miles de millones de habitantes. Y si observamos cómo se comportó el crecimiento poblacional durante mucho tiempo, vemos que él crecía relativamente lento. Sin embargo, ya para los años 1700 se observaba que se andaba ya cerca a los 1.000 millones de habitantes en el planeta. Y durante los 100 años siguientes se sobrepasó ese número y la población empezaba a acelerar su crecimiento. Más adelante, y sobre todo ya para el siglo XX, el crecimiento demográfico es muchísimo más fuerte. Y pues se espera que siga creciendo, tal vez a un ritmo un poco menor. En cierta manera, a todos en algún momento nos ha asustado observar que haya en el planeta más de 6.000, de 7.000 millones de habitantes, que podamos llegar en algún momento al futuro a los 10.000 millones de habitantes y que los recursos disponibles en el planeta simplemente sean insuficientes. Esto fue algo que se cuestionó Thomas Malthus, que vivió de 1766 a 1834 y que vivió en una época de cierto optimismo en el sentido de que crecía fuertemente la economía y también crecía la población, mejoraban las condiciones de vida. Así que entonces fue una época en la cual Malthus fue más bien, en vez de ser optimista, más bien fue pesimista. Malthus empezó a hablar de que el crecimiento demográfico traía pobreza. Él decía, bueno, hay un impulso sexual en las personas y que hace que la población crezca. Entonces las personas van a tener cada vez más hijos, pero los rendimientos decrecientes van a hacer que la producción de alimentos sea insuficiente. Cuando hablamos de los rendimientos decrecientes, fue un tema que tratamos en un video anterior, tenemos que si hay una cantidad constante de un recurso, hay un factor fijo, y agregamos cada vez más trabajadores, cada trabajador adicional aporta cada vez menos. Entonces Malthus decía, bueno, hay más población, hay más trabajadores, pero la cantidad de tierras no se va a incrementar en la misma proporción, por lo tanto tendremos entonces que la población de alimentos crece cada vez más lento. Entonces, si lo vemos también gráficamente a lo largo del tiempo, Malthus decía, bueno, la población va creciendo cada vez más rápido, crece como una progresión geométrica, o sea, crece exponencialmente. Sin embargo, la producción de alimentos crece como una progresión aritmética, crece en forma lineal, crece más lento y por lo tanto podremos estar en la actualidad en un momento en el que esa producción alcance para la población, pero conforme esa población crezca cada vez más, la producción va a ser insuficiente y condenará a la gente a vivir en la pobreza y, ¿por qué no?, pues a morir de hambre. En ese tiempo, a la economía se le llamó la ciencia lúgubre. Thomas Carlyle le dio ese nombre a la economía en el sentido de que iba a ser una ciencia que estaba pronosticando que en algún momento futuro miles o millones de personas estaban condenadas a la pobreza y a la miseria o bien a la muerte. Y entonces caemos en algo que llamamos la trampa malthusiana. Malthus lo veía más o menos del modo siguiente. Él decía, bueno, si por alguna razón, por ejemplo, tenemos nuevas tierras en las cuales podemos cultivar, esto va a hacer que haya entonces un aumento en la producción, una mayor disponibilidad entonces de alimentos por cada persona, por cada habitante, y esto entonces va a mejorar la salud y a reducir la mortalidad. Hasta aquí va la parte buena. Sin embargo,
Malthus decía, a partir de aquí entonces, al crecer la población, entonces van a haber menos alimentos por persona. Y, dados los rendimientos decrecientes, la producción no va a crecer a ese mismo ritmo. En consecuencia, el nivel de vida de la gente va a caer, incluso puede caer a un nivel más bajo que el inicial. Y entonces caemos entonces en un ciclo en el cual cada vez nos va llevando a un mayor empobrecimiento. Malthus preveía entonces un estancamiento económico y que las personas iban básicamente a trabajar para sobrevivir y que el crecimiento iba a estar limitado por el hambre y la enfermedad. Claramente, Malthus no consideró el impacto del progreso tecnológico, que puede hacer entonces que en una misma tierra logremos producir cada vez más, que la producción por cada trabajador se puede incrementar porque estamos agregando nuevas tecnologías, porque hemos desarrollado nuevas técnicas que nos puedan hacer más productivos. Y esto era algo que ya de alguna manera podía observarse en su época, y de hecho Karl Marx criticó a Malthus y señaló que el progreso de la ciencia y de la tecnología permitirían el crecimiento exponencial de los recursos.
Y así es como la Pougué empieza a justificar más aún el racismo social en base a la eugenesia y sobre todo en base a las razas jerarquizadas europeos. Esta teoría de la Pougué es realmente la fuente del famoso antisemitismo nazi, la raza aria blanca dolicocéfalo frente a la raza braquicefálica mediocre e inerte como el judío. Y así habla del Homo europeus, el teutónico protestante, el alpinus, el auvernés o el turco, y el mediterráneo, el andaluz y el napolitano. Y establece así unos índices de masa cefálica, unos índices craneofaciales europeos que son, como volvemos a repetir, la base de lo que será en el futuro el antisemitismo nazi. Establece diferentes tipos faciales y diferentes tipos de cráneos, si son braquifaciales, si son dolicofaciales, cómo son la norma, si son dináricos, etc. Y aquí podemos ver, por ejemplo, de su atlas, diferentes tipos de braquifaciales holandeses o dolicocéfalos holandeses. Siempre había una preponderancia por caracterizar a las razas más mejores, aquellos individuos dolicofaciales en relación a los individuos braquifaciales. La craneometría, con fines racistas y eugenésicos, no se pone solamente de moda en Alemania, aunque en Alemania llega a las peores conclusiones, sino que se pone de moda en muchos países. Y así, por ejemplo, en Uppsala, en el año 1922, se crea el Instituto Estatal Sueco de Biología Racial, y es el primer centro del mundo destinado a investigar la eugenesia, y como vemos ahí, utilizaban mucho la craneometría y la cefalometría. Estaba al frente de este instituto Hermann Ludberg, que pretendió clasificar a toda la población sueca en categorías como tipo germánico, tipo sami, tipo gitano y tipo vagabundo. Y estaba obsesionado, como lo vemos ahí en la foto, con la craneometría y visitaba las comunidades laponas. Sus intentos de demostrar que estos eran braquicéfalos de cráneo corto frente a los germanos que serían dolicocéfalos o de cráneo largo se estrellaron una y otra vez contra la realidad. La eugenesia realmente mejoraba la idea de mejorar la raza era algo moderno, algo que estaba en boca de no solamente de Winston Churchill o de Tesla, sino de, por ejemplo, un gran eugenista era Graham Bell, el inventor del teléfono. Y en España, pues tenemos a Gregorio Marañón, otras grandes eminencias científicas y médicas que eran unos auténticos defensores de la eugenesia como una mejora de la salud general de la población. Por ejemplo, en plena república, en el año 33, tuvo lugar el primer simposio de eugenesia española, clausurado por el mismo presidente del gobierno, Azaña. Asistieron como Fernández de los Ríos, Novoa Santos, de Santiago de Compostela, catedrático de Patología General, Marañón, Ramón J. Sender, Lafora, Jiménez de Asúa, Hildegard, García Lorca o Rafael Alberti. El año anterior, Hildegard Rodríguez había fundado la Liga Española para la Reforma Sexual, integrada en la Liga Internacional para la Reforma Sexual, que fue presidida inicialmente por Gregorio Marañón. Igual que en la actualidad, el eugenésico era uno de los 4 supuestos de aborto legal que de forma pionera y avanzada a su tiempo se aprobaron en Cataluña con un decreto del 25 de diciembre del 36 de la Generalitat. La ley la firmaba Josep Tarradellas, conseller en cap del Govern de la Generalitat. Pedro Herrera era el conseller de Sanidad y Rafael Vidiela, consejero de Justicia. Pedro Herrera era un gran anarcosindicalista que presentaba la CNT en el gobierno catalán. En España, tanto catalanes como vascos hicieron una marcada defensa del nacionalismo eugenésico negativo y, por ejemplo, así Sabino Arana, de todos conocido por la cantidad de disparates sin cesar que ha pronunciado a lo largo de toda su vida, pues decía que el roce de nuestro pueblo con el español, causa inmediata y necesariamente en nuestra raza ignorada y extravío de inteligencia, debilidad y corrupción en el corazón. Otro ideólogo, Xavier Arzallus, decía que la cuestión de sangre con el RH negativo confirma solo que este pueblo antiguo tiene raíces propias, identificables desde la prehistoria, como sostienen investigaciones de célebres genetistas. Otros
belicosos nacionalistas como Bartolomeu Robert, el doctor Bartolomé Robert catalán, pues también defendía la superioridad incluso craniométrica o cefalométrica de los catalanes frente a los españoles, especialmente a los españoles del sur, frente a los andaluces. La verdad que siempre en esto de la cefalometría y en la clasificación de las razas, murcianos y andaluces siempre parecían los más perjudicados. Y ahí tienen en otra foto a Ramón y Cajal, que precisamente rebatió las ideas de Bartolomeu Robert sobre esta idea del nacionalismo racional. Es verdad que después la eutanasia en España continuó en el régimen de Franco. De hecho, algunos ideólogos antiabortistas y antimalthusianos identifican hoy la eugenesia con la anticoncepción y la planificación familiar y afirman que el incidente eugenésico del principio del siglo XX fue eliminado en España tras el alzamiento nacional, después de que los nacionales derrotaran al ejército de la República, y la recuperación de las virtudes teóricamente cristianas. Se equivocan porque el régimen franquista hizo pleno uso institucional de las teorías eugenésicas para denigrar y descalificar al bando perdedor en la guerra y para justificar la represión posterior. En particular, en los campos de concentración y las cárceles sirvieron para hacer pruebas y recoger información que demostraba científicamente que los republicanos, brigadistas, comunistas o anarquistas, llamados en general rojo, eran débiles mentales y que las mujeres antifranquistas eran dementes ninfómanas genéticamente tal. Por tanto, la eugenesia, la frenología, las ideas de Lombroso y otras ideas preconcebidas sobre la morfometría craneal y la asociación con la delincuencia hicieron un daño irreparable en lo que después vendría a poner sobre papel Alfred Poez, que es realmente otro de los grandes inspiradores de los nazis. La eficiencia de nuestra raza y la protección de su debilitamiento fue uno de los primeros libros que leyó Ernest Rudin. Ernest Rudin, que era psiquiatra, genetista, y fue el que organizó, junto con otros médicos, entre ellos el más conocido era Mengele, las esterilizaciones nazis masivas, los programas de esterilización y de asesinatos masivos de los individuos que hoy podríamos decir débiles mentales, de los individuos con síndrome de Down, de los individuos con alteraciones del sistema nervioso, con enfermos psiquiátricos graves, etc. Y precisamente en esta situación es cuando el régimen nazi, al llegar al poder, crea los mecanismos para primero eliminar todos aquellos que no cumplieran con los parámetros de la raza aria, a pesar de que realmente los dirigentes nazis muy distantes estaban físicamente, incluso mentalmente, de lo que sería un ideal de raza. Adolfo Hitler subió al poder el 30 de enero de 1933 y de manera inmediata se comenzaron a implementar medidas racistas. Nuevas leyes que afectaron no solo a los judíos, sino a gran parte de la población alemana. Pues en la búsqueda del nuevo mandatario por lograr una raza aria, varias familias se vieron perjudicadas. Este breve video narra solo lo acontecido en el año de 1933, explicando las primeras medidas racistas que Adolfo Hitler implementó al subir al poder. 27 de febrero de 1933. El Reichstag, es decir, el Parlamento alemán, es incendiado por autores anónimos, y Adolfo Hitler aprovecha el acto vandálico para convertir la democracia en una dictadura. Con el paso del tiempo se consideró que el perpetrador intelectual del incendio fue el mismísimo Adolfo Hitler. 22 de abril de 1933. Todos los médicos judíos son expulsados del Seguro Nacional de Salud. 25 de abril de 1933. Se aplican los números clausus, es decir, se restringe a cierta cantidad limitada el número de judíos en escuelas y universidades. 10 de mayo de 1933. En Berlín
la capital alemana, se lleva a cabo una gran quema de libros, en la que distintos textos, cuyos autores son de origen judío, son echados al fuego. La sociedad lo hace y la policía lo permite. 2 de junio de 1933. Los dentistas y asistentes y técnicos dentales son expulsados del Seguro Nacional de Salud. 5 de julio de 1933. Se decide que las parejas que requieran la ayuda del Servicio Público de Salud para el seguimiento de un embarazo o parto de un bebé no recibirán asistencia médica si un miembro de la pareja no pertenece a la raza aria. 14 de julio de 1933. Se cancela la ciudadanía a inmigrantes, especialmente a judíos de Europa Oriental que habían obtenido la nacionalidad desde finales de la Primera Guerra Mundial. 20 de julio de 1933. Los campesinos poseedores de tierras son obligados a demostrar su origen ario desde el año 1800, es decir, 4 generaciones atrás. 4 de noviembre de 1933. Se restringe la presencia de judíos en la prensa, prohibiéndoles tanto a los judíos como a los casados con judíos ser editores y periodistas en los periódicos alemanes. Todas estas medidas fueron provocando en los afectados exclusión y empobrecimiento. En el mayor secreto, los verdugos de Hitler están experimentando con otros sistemas de asesinato en masa. A modo de precursora de lo que será la solución final, el plan de Hitler para la aniquilación de todos los judíos de Europa, los nazis ponen en marcha una campaña secreta de eutanasia para eliminar a niños discapacitados. Niños con síndrome de Down y otras discapacidades mentales y físicas eran separados de sus familias y los llevaban a hospitales especiales, donde eran sacrificados con inyecciones letales. Unos 5.000 niños inocentes, enfermos y discapacitados son asesinados mediante inyecciones letales administradas por enfermeras y médicos cuidadosamente seleccionados. Pero esto también resulta ser lento y caro. Se crea un departamento secreto conocido como T4 para encontrar la forma de matar al mayor número de gente posible rápida y discretamente. Se hacen pruebas con gas venenoso de monóxido de carbono en salas de duchas, donde son eliminados otros 70.000 hombres, mujeres y niños física o mentalmente discapacitados. Einen neuen Menschen machen, auf das unser Volk nicht an den typischen Degenerationserscheinungen dieser neuen Zeit zugrunde geht. In unseren Augen, da muss der deutsche Junge der Zukunft schlank und rank sein, flink wie Windhunde, zäh wie Löhr und hart wie Kruzstahl. Queste parole nascondono un altro terrificante segreto, un aberrante crimine perpetrato nel cuore stesso della Germania contro i più indifesi e infelici tra gli uomini. Delle aberrazioni del nazismo tutto era stato detto. Sapevamo dell'orrore dei campi di concentramento, il genocidio di 6 milioni di ebrei, la persecuzione e l'annientamento di zingari, testimoni di Geova, omosessuali, oppositori politici. Ma nelle pieghe di questa oscura e malefica storia è ancora celato un inconfessato abominio, lo sterminio di centinaia di migliaia di figli della Grande Germania, figli di un dio minore, gli imperfetti del Reich. Malati nella mente e nel corpo, un'umanità derelitta e infelice che genera pena infinita, pietà umanissima, una compassione senza limiti. L'illustre specialista di eugenetica, professor Kranz, descrive questi malati così. Sono una grave minaccia genetica per la nazione, esseri inutili
che non offrono alcun contributo alla società. Solo da poco tempo questa atroce verità è venuta alla luce. Incartamenti, schedari, anamnesi, ricette, sceneggiature, filmati dimenticati in polverosi archivi di un vecchio magazzino a Potsdam, alla periferia di Berlino. Nell'ottobre del 1939, quando il piano dell'eliminazione degli handicappati e dei malati mentali è al culmine, i responsabili del progetto T4 commissionano all'ufficio propaganda 2 film. Servono a tranquillizzare le coscienze di tanti tedeschi. Il primo documentario ha un titolo significativo: Esistenze senza vita. Ancora una volta, per tentare di dare credibilità al filmato, il protagonista è uno scienziato. La versione originale di questo documentario è scomparsa per sempre. Quelle che stiamo vedendo sono delle ricostruzioni fedeli basate sulle sceneggiature originali scoperte di recente negli archivi di Stato dell'ex Germania democratica. La malattia mentale è un male ereditario, uno dei maggiori pericoli per la salute della nazione. Un'esistenza senza vita. I manicomi pubblici e privati sono stati costruiti nel cuore della meravigliosa campagna tedesca. Manicomi nuovi, ancora più grandi, che soddisfacevano tutte le esigenze della medicina moderna. Così è cresciuto a dismisura in Germania il numero di manicomi pubblici e privati, che oggi ospitano quasi 400.000 malati di mente, idioti e ritardati. Di loro si debbono prendere cura oltre 2.000 medici e quasi 40.000 fra infermieri, sorveglianti e inservienti. Nonostante tutti gli sforzi della nostra psichiatria, una grande percentuale dei nostri malati mentali rimane incurabile. È un errore pensare che malati come questi possano provare felicità o attaccamento alla vita. Non sanno neanche di vivere. Restano attaccati alla loro esistenza solo per abitudine. Ogni possibilità di curarli o anche di vederli migliorare è da escludere. Ad alcuni di loro però è accordata una temporanea sospensione dell'esecuzione. Devono servire come comparse di un abominevole set. Nel realizzare il film, nessun particolare è trascurato. Una maniacale attenzione è riservata all'uso delle tecniche di illuminazione. Il regista e gli operatori scelgono una luce radente, dal basso, per far apparire i malati come figure grottesche. Tutto è costruito per condurre a una sola e inevitabile disumana conclusione. Invochiamo un destino clemente che liberi queste creature infelici dalla loro esistenza senza vita. Quanto è crudele mantenere in vita fino alla vecchiaia, come cadaveri viventi, persone spiritualmente morte, giorno dopo giorno nelle tenebre della follia. Sempre le stesse idee folli, sempre lo stesso comportamento idiota. Anni, decenni, una vita intera, eternamente a un livello che possiamo riscontrare solo nei gradini più bassi del regno animale. You, Julius Hallervorden, a German neurologist, you were invited in 1953 to the International Congress of Neurology in Lisbon. Your reputation was based on, among other things, the extraordinary collection of brains that you had built up during your career. Your presence as a speaker created a huge controversy in the scientific community. Many of your colleagues questioned the way in which those brains had been acquired during the Nazi period. Science without conscience is but the ruin of the soul, wrote Rabelais. He too was a physician. You were accused of participating in a reprehensible crime.
You claimed it was all in the interest of science. Did the ends you were pursuing justify the means you employed in your work? Es besteht überhaupt kein Zweifel There is no doubt that Hallervorden was a brilliant scientist, and that neuropathology, not only in Germany, but everywhere in the world, has benefited. Of 2 physicians and a judge. The person concerned was only informed during the hearing and was not authorized to consult his or her file. Some of your patients were sterilized, both adults as well as children. When you took the Hippocratic Oath, did you not swear to do no harm to your patients? You are by now working at the psychiatric hospital in Potsdam, near Berlin. There, in the pediatric ward, you would meet a child psychiatrist named Dr. Heinze. An event that would change the course of your life. Both of you were interested in investigating the neurological causes of mental disorders. In the psychiatric hospitals, such as the one in which you worked, films were made of those patients who exhibited the most striking physical anomalies. They were deliberately presented and lit in such a way as to elicit a sense of horror in viewers. As a result of this kind of propaganda, public opinion turned against the disabled. Their parents were covered with shame and ended up feeling guilty for giving birth to an abnormal child, a child who was considered a mistake of nature. During the war, you received a total of 5,174 brains. 1,500 brains were furnished by the Wehrmacht, including 185 from Jewish hospitals in Warsaw and Lublin. 2,227 brains were of unknown origin. 1,447 came from different hospitals in the Berlin area, and among them at least 697 came from patients who were killed. Por tanto, la Alemania nazi estableció una política oficial de higiene racial que incluía unas leyes, las leyes de Nuremberg, que restringían los matrimonios con gente señalada como pertenecientes a razas inferiores, un programa de esterilizaciones forzadas, un programa para promover el nacimiento de gente de raza aria por medio de la provisión de buenos cuidados médicos y el acceso restringido de parejas a través de selecciones médicas que aplicaban criterios eugenésicos y raciales. Derivado de estas políticas médicas de higienización racista de la sociedad alemana de aquel tiempo, también fue implementado un programa médico de eutanasia que acabamos de ver en este reportaje, el Action T4, para la eliminación de gente estigmatizada como enfermos incurables, tarados, débiles, ancianos, niños, deformes, todos considerados un lastre para la sociedad alemana que buscaba esa raza mejor. Durante el programa de esterilización masiva, más de 400.000 personas fueron esterilizadas contra su voluntad, mientras que unas 275.000 fueron asesinadas en el programa Action T4 y otros programas de eutanasia derivados directamente de aquel. Esta política de higiene racial también tuvo como consecuencias el exterminio sistemático de millones de personas, por ejemplo, judíos, gitanos, homosexuales, llevados a cabo en los campos de concentración y exterminio, utilizando los métodos conocidos del gaseamiento que habían sido desarrollados e implementados previamente por los médicos durante el programa de eutanasia. Incluso en algunos casos se utilizó al mismo personal médico y sanitario que aquel programa, pues estos fueron los encargados de establecer los criterios y seleccionar en los campos de exterminio a la gente que debía de ser eliminada. Adolf Hitler, de hecho, había leído algunos escritos sobre higiene racial durante su periodo de encarcelamiento en la prisión de Lanzer am Lech. El futuro líder consideró que Alemania solo podía ser fuerte de nuevo si el Estado aplicaba a la sociedad alemana los principios básicos de la higiene racial y la eugenesia.
Los conceptos de las ideas racistas de competencia que fundaron el darwinismo social fueron entonces discutidos por científicos europeos y también en la prensa vienesa durante la década de los 20, pero la forma exacta de cómo Hitler recogió estas ideas no se conoce. En 1876, Ernest Haeckel discutió la política del infanticidio selectivo de la ciudad griega de Esparta. En su segundo libro, que se mantuvo inédito durante la Alemania nazi, Hitler también elogió a Esparta porque la consideraba el primer estado bolchis. Apoyó lo que percibió como un tratamiento eugenésico de los niños deformes. Y así decía: Esparta debe ser vista como el primer estado bolchis, la exposición de los enfermos, los débiles, los niños deformes. En definitiva, su destrucción era más decente y en verdad 1000 veces más humana que la miserable locura de nuestro tiempo, que preserva a los sujetos más patológicos y de hecho lo hace a cualquier precio. Y sin embargo, toma la vida de cientos de miles de niños sanos como consecuencia del control de la natalidad o por medio de abortos, para posteriormente engendrar una raza degenerada cargada de enfermedades. Por tanto, las acciones para llevar a cabo estos programas médicos, como por ejemplo la intensa y prolongada y fundamentalmente ideológica científica, comenzó, como vemos, mucho antes del régimen nazi. Tanto las leyes de higiene racial como el programa de eutanasia generalizado tiene sus raíces en las organizaciones internacionales y en el movimiento médico internacional a favor de la eugenesia, que se consideraba algo científicamente moderno, e incluso la eutanasia, así como las respectivas legislaciones y programas llevados a cabo en muchos países antes que Alemania. Estamos hablando de Estados Unidos, Australia, Reino Unido, Noruega, Francia, Finlandia, Dinamarca, Estonia, Islandia y Suiza durante la primera mitad del siglo XX. Recordar que las primeras legislaciones eugenésicas de esterilización forzada y masiva, así como las restricciones legales a la inmigración según criterios médicos racistas, se implementaron en Estados Unidos a principios del siglo XX, mucho antes que el régimen nazi. También aquellas organizaciones médicas y eugenésicas estimularon o promovieron la legislación en favor de la eutanasia en Alemania mucho antes del régimen nazi, por ejemplo en los años 70 del siglo XIX y en los años 20 del siglo XX. Y hubo también programas de eutanasia en Escandinavia, en Francia y Suiza, donde fueron eliminados innumerables enfermos. ¿Qué nos queda hoy de la fisionomía hoy? ¿Qué nos queda hoy de todas estas ideas eugenésicas? Bueno, pues algunos trabajos sobre la mayor incidencia de pacientes con anomalías craneofaciales, de deformidades faciales o displasias esqueléticas, como las asimetrías faciales, en las cárceles. Como se ha detectado, mayor cantidad en estas cárceles de asimetrías faciales, de desproporciones de las normas faciales frente al ideal, del mayor incremento en los pacientes, en los individuos violentos de testosterona, y que incluso se podía relacionar con la forma y el tamaño de la mandíbula y con el tamaño y la forma de las manos.